Con alegría la iglesia se congrega en este domingo 21 del tiempo ordinario. Bien comienza el Evangelio de hoy diciendo que Jesús iba camino a Jerusalén. Todos estos domingos hemos insistido. Durante estos domingos del tiempo ordinario estamos acompañando a Jesús en esa subida. Pero luego tenemos que hacer lo nuestro. Entonces es nuestra propia subida a la ciudad santa de Jerusalén. Si quieres, al Monte Calvario, mejor aún, a nuestra propia salvación. Y las lecturas lo que pretenden, hemos dicho, repetimos, es que conozcamos profundamente a la persona de Jesús, para que podamos amarle más profundamente, seguirle con mayor convicción y entonces con él alcanzar el reino de los cielos. Tenemos la primera lectura de hoy tomada del libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 66. Así dice el Señor: y yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Cuando el profeta habla de esa manera y conoces todo el entorno de su profecía, sabes que está hablando de Jesús, que está hablando del Mesías, que está hablando de la escatología, del fin de los tiempos, de la parusía, del rapto, de la salvación de las almas. Y cuando Jesús venga, tiene una misión particular. ¿Qué es lo que está intentando hacer el profeta según el marco de esta lectura? Jerusalén está devastado. Nabucodonosor lo acabó. El templo está destruido. Pocas cosas pueden hacer en ese templo, pocos sacrificios. Y parecería que por su pecado, parecería que Dios los ha olvidado. Tristes, cabizbajos, avergonzados, desesperados. Tomaron tantas malas decisiones en contra de Dios y se fiaron de que Dios es un Dios fiel. Sí, pero justo el Evangelio de hoy te va a decir que un padre fiel, que un padre bueno, corrige a sus hijos. De hecho, en otra versión va a decir castiga a sus hijos, porque le ponemos a Dios características humanas intentando explicarlo mejor. Se fiaron y por haberse fiado perdieron el favor de Dios por su pecado, no porque Dios los abandonó. Ellos abandonaron al Dios verdadero y se fueron a servir a dioses falsos. El profeta lo que quiere es consolar a ese pueblo, consolarlos. Y la mejor forma de consolarlos, ¿cuál es? Una promesa que está ahí, una profecía que aún no se ha cumplido. Va a tardar, pero se va a cumplir. Una virgen saldrá encinta. ¿Recuerdan a Isaías 7? Y dará luz a un hijo. Y le pondrá por nombre Emanuel. Todo eso en la profecía. Los está consolando. Cuando llegue él, el Mesías, ese profeta de las naciones, los congregará a todos de todas las naciones. Y eso es un elemento nuevo. Porque el pueblo de Israel se sabía pueblo elegido. Vivía como el pueblo elegido por Dios. De hecho, llegaron a sentirse superiores a todas las demás naciones. Los pueblos tenían muchos dioses, innumerables, y cada vez que le hacía falta otro, lo inventaban sin mucho problema. Muchos dioses. Israel tenía un solo Dios, invisible, que para los demás pueblos era lejano y que les prohibía montones de cosas, pero que les garantizaba una vida eterna.
que no se complacía en el dolor o en el sufrimiento del pueblo. Muchos de esos pueblos paganos llegaban al extremo de sacrificar niños a sus dioses. No era así el Dios de Israel, que se pintaba como un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios pacificador, un Dios que acompañaba a su pueblo, que protegía, que hablaba personal directamente con sus profetas. Los está consolando. Va a llegar un día que no solo Israel, todas las naciones, Israel como centro, siempre fueron, son y serán pueblo elegido. Eso no va a cambiar. Israel como centro, pero de todas las naciones conocidas, vendrán de muchas formas, a caballo, en camello, a pie, en literas, de todas formas vendrán al encuentro personal con ese Mesías, o sea, con su salvación. No se desesperen, es lo que el profeta les está diciendo. Hay una promesa que se va a cumplir. Lo mismo quiere decirte hoy a ti el profeta. No te desesperes. Quizá la cosa no está saliendo como tú quieres. Quizá los vientos no te favorecen. Y sientes en tu corazón que es demasiado lo que estás perdiendo. Sin embargo, y si pones tu fe en Dios, no en ti, no en el otro. De hecho, el profeta va a llegar a decir: maldito el hombre que confía en otro hombre, refiriéndose a que nuestra confianza solo tiene que estar en Dios. Si sabes poner el acento donde va y aprendes a esperar contra toda esperanza, quizá al final la cosa no va a salir como tú quieres. Pero si logras por tu conducta que salga como Dios quiere, es promesa que lo que tiene para ti tiene que ser mejor que lo que estás perdiendo. En eso se basa la palabra de Dios, en una promesa de vida eterna. Y lo más hermoso de esa promesa, lo más fácil de esa promesa: nada de lo que tienes ahora lo necesitas para salvarte. Lo único que necesitas es poner tu fe en Él, creerle, esperar, confiar, abandonarte, hacerte uno con Él, dejar que tu corazón palpite con su corazón, hacer que tus pasos caminen sobre sus pasos, conocer en tu corazón y llevarla tatuada la palabra de Dios y vivir tu vida como un evangelio abierto, del cual tú mismo te alimentas para poder salvarte y a la vez alimentas a todos los que encuentras a tu paso. Déjate consolar por la primera lectura de hoy, porque en fin de cuentas te hemos repetido hasta el cansancio. Tu cuerpo no es más que una vasija de barro. Dice el texto hoy una vasija pura, y en esa vasija pura traen ofrendas al templo del Señor. Pero lo que Jesús te va a decir más tarde es que tu cuerpo es vasija de barro, que contiene un gran tesoro. Entonces tienes que lograr que lo que te hace feliz en este mundo no sea las cosas externas que posees, sino lo que habita en tu corazón. Y que lo que habite en tu corazón se parezca a lo que habita en el corazón del Maestro. El Salmo responsorial de hoy te diría: si la primera lectura dice que tú eres pueblo elegido y que para ti hay una promesa de salvación, que el Señor puede reconstruir tu templo, tu corazón, tu vida, que lo puede reconstruir, tienes una misión: ve por todo el mundo y proclamen el Evangelio. No vivas contrario al Evangelio,
ve proclamando el Evangelio. Pero tú y yo sabemos que el Evangelio se proclama mejor con menos palabras y más acciones salvíficas, hablando menos de Jesús y pareciéndonos más a Él, dejando de dictar tantas normas de salvación y cumpliendo con la que es más importante, el mandamiento principal. Ve por todo el mundo. Tiene un significado particular. Pasa por el mundo, tu micromundo, el mundo en el que te mueves. Pasa por tu mundo siempre haciendo el bien. Que nada ni nadie pueda quitarte esa paz que Dios da y esa paz que el mundo no puede quitar. La segunda lectura que hemos visto hoy fue tomada de la carta a los Hebreos. La estamos leyendo en estos domingos. Han olvidado, hermanos, la exhortación paternal que se les dio. ¿Y cuál es esa exhortación desde siempre? No rechaces la corrección de Dios. Cuando Dios te corrige, es porque Dios es Abba, papá, papito mío, papito lindo, papito cercano. Eso es lo que básicamente significa. Cuando Dios te corrige, si quieres te pone a prueba. Cuando las cosas no salen como tú quieres. ¿Recuerdas esa leyenda que decimos como poesía? 2 pares de huellas en la arena. ¿Recuerdas eso? Y de momento un par de huellas desaparece y solo queda un par de huellas sobre la arena. Y le reclamas: Señor, en el momento más difícil de mi vida me has abandonado. Es una historieta, pero tiene sentido. No, hijo, no te he abandonado en tu peor momento. Si ves un solo par de huellas en la arena, es porque yo te voy cargando. Yo te llevo en mis brazos. Yo te tengo cerca de mi corazón como cosa y posesión mía. Yo te estoy cumpliendo las promesas que te hice. Déjate corregir por el Señor. Si quieres, acepta la prueba difícil de este momento y no te rebeles contra Dios. Que la frase más cercana a rebelarte que le digas a Dios sea esta: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si la quieres en refrán popular: Señor, si más me merezco, mándame más. Pero si las quieres desde uno de los más hermosos personajes bíblicos: Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Es la historia de Job. La gloria sea de Dios. Déjate corregir en esta hora por el Señor. Porque un padre bueno, un papá bueno, un papá de verdad, de esos que aman a sus hijos, los saben corregir. Y tú sabes, a veces podemos corregir con una mirada, a veces con una sola palabra, a veces con una frase, a veces con una cantaleta, a veces con un grito bien sacado, dando 3 patadas en el suelo y otras cosas que no se dicen en misa. Lo importante es que la corrección venga con amor y que tenga un solo deseo: que tu hijo camine por senda recta. Y no hay senda recta fuera de la voluntad de Dios. Que tu hijo camine según la voluntad de Dios. Fíjate en el Evangelio de hoy que hemos leído según San Lucas en el capítulo 13. En aquel tiempo, comenzamos con esa frase, Jesús de camino hacia Jerusalén recorría las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía cuando recorría esas ciudades? Predicar el reino de los cielos. Esa era su fuerza. Lo que más hacía, lo que mejor hacía, podríamos decir. De hecho, para eso
fue para lo que vino. Y para acentuar su predicación del reino de los cielos, de vez en cuando curaba enfermos. Pero no vino exactamente a curar enfermos. De vez en cuando expulsaba demonios cuando hacía falta. De vez en cuando dio de comer. Y de vez en cuando se paró en 30 y le habló con autoridad a los que se lo merecían. ¿Recuerdan esos textos bíblicos? Sepulcros blanqueados, hipócritas, raza de víboras. Ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un elefante. Hipócritas. También habló de esa manera alguna vez, cuando había que poner la gente en su lugar, porque no se dejaba, pero no se dejaba por orgullo o por soberbia o por autodefensa. No se dejaba porque quería que las almas se salvaran. Y si dejas al otro en el error, dizque para evitar problemas, al final tendrás más problemas, una familia acabada y posiblemente unos hijos perdidos. Y no fue para eso que engendramos y parimos. No trajimos hijos al mundo para que se pierdan. Los trajimos al mundo como cosa y posesión de Dios, como hijos amados de papá. Los engendramos en el amor, por amor y para el amor. Y no hay amor fuera del amor de los amores. Todo otro amor está mal definido y es pasajero. Entonces la lectura del Evangelio de hoy quiere decirte, simple, llano y sencillo: Señor, ¿serán muchos los que se salven? Es una pregunta importante, inteligente, interesante. Jesús le da la mínima importancia, ni siquiera la responde. Él está preguntando cuántos se van a salvar, cuántos se van a condenar. Jesús no habla de cuantías, no le interesa. Jesús dice qué hay que hacer para salvarse. Porque salvarte o condenarte no depende de Dios. Eso depende de ti. El juicio final que Dios va a hacer está basado en una pregunta: ¿cuánto amaste? O sea, ¿cuánto cumpliste con lo que Dios te pidió? No responde la pregunta en cuantía. Solamente te dice: tú ocúpate de entrar por la puerta estrecha. Es que hay otro texto que dice: ancha es la puerta que lleva a la perdición, muchos entrarán por ella. Llega a decir: angosta es la puerta que lleva a la salvación, pocos entrarán por ella. Entra por la puerta angosta. Estate disponible al sacrificio cuando sea necesario. Lo quieres en un refrán popular: a veces hay que dar del ala para comer de la pechuga. Simple, llana y sencillamente, no siempre las cosas van a ser a tu favor. No siempre los vientos van a soplar a favor tuyo. Habrá dificultades. ¿Cómo sabemos que en la iglesia habrá dificultades, hermano? Cuando Jesús colocó la primera piedra para edificar su iglesia, allí te lo dijo. Si quieres ser parte de esta iglesia, recuerda que habrá vientos de mal. ¿Cómo fue que lo dijo? Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia. Y los vientos del mal no prevalecerán sobre ella. Los problemas, las dificultades no prevalecerán. Si estás tomado de verdad de la mano de Dios y juraste ante el altar de Dios, por el poder de Dios puedes resolver tus problemas. Si te sueltas de la mano de Dios,
Si te vacías del amor de Dios y te llenas demasiado de ti mismo, entonces definitivamente al sacar a Dios de tu vida, dice la palabra que si el demonio se va, regresará y al encontrar la casa vacía, vendrá con un ejército y se hará cargo. No puedes sacar a Dios de tu vida. No puedes dejar vacía el alma. No puedes quedarte a merced del enemigo del alma, el demonio, el mundo y la carne. Tienes que salvar tu casa, edificándola sobre la roca. ¿Recuerdas el texto? Soplaron los vientos, los ríos se salieron, arremetieron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca. En la oración, en la verdad, en el perdón, en la oportunidad. ¿Qué oportunidad? Si a veces el otro no merece una oportunidad, se ha portado tan mal, ha hecho tantas cosas indeseables, no merece una oportunidad. Perfecto. Si tú crees que no la merece, no se la des. Eso sí, cuando tú vayas a pedirle a Dios la oportunidad de salvarte, que tampoco mereces, el Señor te va a hacer un recordatorio. Yo te enseñé a rezar la oración por excelencia y tú repetiste muchos días de tu vida. Perdóname, Señor, en la medida que yo perdono al otro. Dame a mí la misma oportunidad que yo le di a los demás. Dame los mismos privilegios. Trátame con el mismo amor que yo traté a los demás. Sálvame como yo ayudé a salvar a los otros y no le convertí la vida en un infierno. Eso también podría ser parte de la oración. Díselo a Dios, pero díselo con verdadera fe. Señor, corrígeme tú, desátame, rompe las cadenas que aprisionan mi corazón y que lo amargan. Quítame esta decepción que tengo de la vida y dame una esperanza nueva. Aumenta mi fe, Dios de amor, y permíteme salvarme y salvar a mi casa. Volver a la casa de papá, conocer tu palabra con amor, porque yo no quiero ser de aquellos que al llegar al cielo el Señor le diga: yo no te conozco. Y yo tendré que decirle: Señor, pero si me hice sacerdote. Y Wanda dirá: yo me consagré para servirte a ti. Y yo me casé y parí hijos para ti. Y quizá el Señor tenga que decirte: sí, pero yo no fui lo primero en tu vida. Yo no llené toda tu existencia. Te complacías con amores pasajeros, con pecados cochinos. Te arrebataste en la miseria. Hiciste un montón de porquerías con tu vida. Prostituiste al Cristo que te comías en la Eucaristía. Yo no te conozco, tendrá que decirte el Señor. Y al final te recordará: muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. Así como el pueblo de Israel perdió la primacía de pueblo elegido y todos los pueblos fueron llamados, así tú y yo, católicos prácticos, si no aprendemos a vivir en santidad, también podemos perder la herencia del reino de los cielos. Pídele a Jesús que te abrace, que te toque, que te sane, que te libere, que rompa tus cadenas, que te desbarate y que te haga de nuevo. Invítalo a vivir en tu casa, para que tu casa sea propiedad exclusiva de Cristo.